Este tema de la segunda vuelta electoral, que se habló mucho de ello el año pasado y sobre todo estos meses de este año en el cual el tema de la reforma política volvió a calentarse, ¿es viable para México? Ahorita, actualmente, la verdad me sumo a muchos pronósticos fatalistas de decir que no, pero los que están haciendo su campamento de reforma política ya probablemente puedan arrancar algunas concesiones, probablemente podamos ver algo limitado, pero no en el paquete integral que se estaría concibiendo o deseando. ¿En qué consistiría el tema de la segunda vuelta? Sabemos que hay varios sistemas político-jurídicos que han asumido el tema de la segunda vuelta electoral como un mecanismo de posibilitar que quien llega al poder llegue legitimado con un 50% más uno. ¿En qué consistiría este tema? Bueno, la segunda vuelta se constituye efectivamente en un mecanismo de reforzamiento de la legitimación del candidato tendiente sobre todo a obtener una mayoría, pero me parece que funcionaría mejor en un sistema parlamentario o semiparlamentario, porque esta segunda vuelta pues pareciera más orientada a la consecución de pactos, a la consecución de consensos con otras fuerzas políticas que puedan sumarse al candidato que obtuvo la mayoría o puedan no sumarse y puedan entre ellos lograr consensos tales que pueda llevar a otro candidato a obtener la mayoría en la segunda vuelta. Esto es, el conjunto de los mejores segundos y terceros lugares puede hacer que quien obtuvo el primer lugar en primera vuelta sea el ganador, o bien que el conjunto de ellos lleve a otro candidato. Pero va encaminado sobre todo a la construcción de pactos, a la construcción de alianzas políticas y, por qué no decirlo, pues también a la consecución de gabinetes mixtos, ¿no? En el sentido de que los gabinetes estén constituidos pues por representantes de distintas fuerzas, que no necesariamente viene a traducirse en una mayor eficacia en el ejercicio de gobierno, por una parte, y por otra parte es que la segunda vuelta en el plano exclusivo de la elección de ejecutivo pues también puede conllevar a un escenario tipo López Obrador en Reforma, claro, durante el tiempo que transcurre entre una primera y una segunda vuelta, ¿verdad? Parece que el tema de segunda vuelta sí requiere de un profundo análisis de reforma del Estado, no tanto de una reforma o un rediseño institucional, constitucional como el que se plantea en estos momentos. Y a veces pareciera que son temas coyunturales, que sacan todos estos asuntos y dicen, ahora vamos con el tema de la segunda vuelta, vamos con el tema de la revocación de mandato, cuando ni siquiera sabemos si estructuralmente el sistema político constitucional mexicano puede aguantar un asunto como ese, ¿no? Así es. Y el otro tema que también queda en el tintero es el asunto de la revocación de mandato. Evidentemente conocemos casos en los que la revocación de mandato es muy eficiente, pero ¿en México podría darse? No, yo francamente estaría pesimista sobre esa situación, y si no tenemos una clase política responsable, si no tenemos suficiente información de cómo se maneja la revocación del mandato, o nos atenemos a ciertos comerciales que aparecen en televisión en donde dice el secretario no tiene poder y renuncia, y el pueblo lo renuncia automáticamente, pues se crean una serie de efectos que no contribuyen mucho a manejar adecuadamente esta revocación del mandato, pensando en el estilo californiano, por ejemplo, donde en algunos estados de la Unión Americana operaría en forma más pragmática y con mayor conocimiento. Difícil de aplicarlo en México con todas esas eventualidades y, como decía el doctor Gildardo, con la idea de esa búsqueda de consensos, que más bien sería fama de partidos bisagras que estarían muy lejos del consenso que yo mencionaba en el primer bloque, de un acuerdo nacional, un acuerdo social. Ese tipo de consensos políticos están muy lejos de ese acuerdo, y la segunda vuelta tampoco los lleva a ese camino. Entonces estamos ante instituciones que no sabemos cómo se manejan, y menos con la publicidad o los anuncios que están
transmitiendo los partidos políticos en televisión. A veces cuando escuchamos a todos estos grupos que están a favor de la reforma política, incorporan todos estos mecanismos, pues todos suenan muy bien, ¿no? Pero claro, ya cuando los repensamos de cara a nuestras instituciones y sobre todo a nuestro sistema político, cuesta muchísimo trabajo encajarlos. Yo les propongo que vayamos a una pausa y volviendo platiquemos ya sobre el acto mismo de la reforma, lo que implicaría la reforma política de cara a la Constitución. No se vayan, estamos hablando del tema de la reforma política y en un minuto regresamos con ustedes. Amigos, estamos de regreso tratando el tema de reforma política y hemos tenido la suerte de que nos acompañen el doctor Miguel Ángel Lugo, profesor catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Panamericana, y el profesor maestro Gildardo López, quien es especialista en temas de Derecho Constitucional y Teoría Política. Pues nos quedamos hablando del tema de la reforma política y yo lanzaría una pregunta para iniciar este bloque. ¿Qué debilidades ven ustedes en esta reforma política? Bueno, en principio, otra vez, cuando se plantea un ejercicio de reforma estructural, de reforma profunda, pues estamos hablando también de una modificación en la visión que tenemos del Estado, de la nación y del país. Y me parece que este ejercicio de reforma que actualmente se discute en el Congreso, pues es un buen ejercicio mediático, pero que no está atendiendo a cuestiones estructurales, como estas tres grandes etapas que platicábamos al principio, ¿no? Me parece que se están dejando de lado asuntos de índole institucional, de índole constitucional, que sí inciden en el bienestar de la gente y la ciudadanía, como lo son la reconducción presupuestal, como lo es el tema de la iniciativa preferente, que no son sino asuntos que ni más ni menos inciden pues en las finanzas públicas, en los dineros públicos, en la inversión, en la infraestructura, en el quehacer del sector público, por un lado, y por otro lado, en la eficiencia y en la eficacia legislativas. Se han planteado también otros temas, no necesariamente en esta minuta que se discutirá en la Cámara de Diputados, pero sí en ejercicios anteriores, como lo son la reducción del número de legisladores, la reducción del número de legisladores de partido, de legisladores plurinominales, pero que no abonan efectivamente a la eficiencia del trabajo legislativo. La eficiencia del trabajo legislativo, es decir, la generación de mejores leyes, no necesariamente de más leyes, la generación de nuevas normas jurídicas, el análisis profundo que se conoce como dictaminación en el medio legislativo, que no es sino el estudio de las propuestas que los propios legisladores hacen de reformas a determinadas leyes o a la propia Constitución, pues no depende del número de legisladores. Mayor o menor número no hará más fácil la construcción de consensos. Es una cuestión eminentemente de profesionalización de los cuerpos técnicos de asistencia y ayuda a los legisladores. Es una cuestión de procedimiento, de plazos en la dictaminación, que este tema, por ejemplo, de la iniciativa preferente sí conlleva. El presidente está en posibilidad de que al inicio de cada periodo legislativo presente una serie de iniciativas que él considera de interés nacional y que deben dictaminarse en uno u otro sentidos en un plazo determinado. El tema de la reconducción presupuestal no es otro que el de no habiendo acuerdos o no existiendo acuerdos sobre un presupuesto anual, pues se atienda a alguno de los mecanismos que existen ya en otros países, como puede ser el de operar bajo el presupuesto anterior en tanto se logra algún consenso, o bien el de darse un plazo perentorio para la aprobación de un determinado presupuesto. Me parece que esta reforma política o este ejercicio de reforma política
Se queda corto. Se queda corto y además probablemente satisfaga determinados grupos mediáticos, probablemente endulce el oído de varios, pero no atiende cuestiones profundamente estructurales que hoy la nación y el Estado mexicano requieren.